tengo una palabra que te quiero ser bien honesto en mi corazón. Antes de comenzar a predicar la misma, quizás no va a tener el tono que usualmente utilizo en las prédicas. Me he dado cuenta y me autoevalúo mucho que la connotación o la línea que he desarrollado de parte de Dios en los últimos meses que he tenido la oportunidad de predicar la palabra ha sido para alentarte en cualquier proceso que estés viviendo. Pero hoy es una palabra que realmente yo, cuando iba a empezar a preparar el mensaje y me he leído todos los libros de liderazgo que te puedas imaginar, cristianos, no cristianos, porque quiero hablar de unidad y todas esas cosas, estudio un montón de temas, internet, research, escuchando puntos de vista, y la verdad es que estaba contendiendo mucho con predicar el tema que vamos a desarrollar en la mañana de hoy. Es tanto así que, aunque yo conozco el corazón de los pastores, conozco cómo ellos fluyen y cuál es la intención de cada tema, yo nunca les pregunto, ¿quieres que predique algo? Pero en esta ocasión, para tratar de esquipearme de lo que Dios estaba poniendo en mi corazón, le escribí a pastora: pastor, para el tema de unidad, para el cierre, ¿tienes alguna línea que quieras tocar, verdad? ¿Algún texto bíblico, alguna historia? No sé, dime. Con la intención de mi corazón que me dijera cualquier otra cosa muy diferente a lo que ya Dios había puesto en mi corazón. Y me dice palabras textuales como esta: bueno, mira, me gustaría que tocar el tema de ser uno con el Padre, con Dios. Tú sabes, Juan, de esa historia de Juan, de esa oración que Jesús hizo en Juan 17, me gustaría tocar y desarrollar ese tema. Y ese era el tema que yo estaba esquipeando tocar, porque en mis semanas de preparación fue un tema que estaba confrontando mucho mi corazón en muchas áreas de mi vida. Y hoy quiero ministrártelo de lo que para mí fue un proceso que identifiqué en unas áreas en mi corazón, en mi vida espiritual. Fue duro. Hoy quiero traerte esta palabra que me edificó a mí para que sea de bendición también a tu vida. ¿Qué es lo que está aconteciendo en esa oración de Juan 17? Esa oración Jesús la hace justo antes de ser traicionado, arrestado y crucificado. Y es una oración que tiene tres grandes divisiones. Cuando la puedas leer en Juan 17, y te exhorto a que lo puedas hacer en tu vida devocional, ya sea hoy o mañana. Cuando ves la oración, tiene tres divisiones importantes. La primera es que Jesús ora por sí mismo. La segunda, ora por sus discípulos. Y la tercera, ora por todos los creyentes que iban a creer a causa del mensaje que iban a predicar sus discípulos. En resumen, la tercera división de esa oración es orando por ti y por mí. Entonces, cuando estoy mirando, y no suelo hacerlo, pero voy a leer este capítulo 17 rápidamente para entonces poder ministrar lo que Dios puso en mi corazón. Primero Jesús dijo: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos a los cielos, dijo al Padre: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Desde que Jesús comienza a hacer estas líneas de oración, que parece un texto, déjame resaltarte algo. Yo quisiera que cuando estuviesen acabando mis días aquí en la tierra, yo pueda levantar una oración a Dios y decirle: Padre, todo lo que me diste para hacer lo completé, así que quiero estar en tu gloria por siempre, porque cumplí la asignación que me habías enviado. El tema del próximo mes y las cosas y seguir fluyendo como van es asignación. Y entonces hoy debo decirte que no vamos a poder lograr la asignación que Dios nos ha dado si no comenzamos a hacer uno con Él. Y eso es lo que quiero desarrollar en esta mañana. Luego continúa y empieza a orar por sus apóstoles y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti,
y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Eso hay gente que se lo dice como que a la esposa, ¿verdad? Pero es bíblico, es lindo, es hermoso. Y he sido glorificado en ellos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo, escucha bien esto, y el mundo lo aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo los aborreció. Y voy a hacer un paréntesis. No sé si en la apertura de los Juegos Olímpicos fue Dionisus o la Santa Cena. No voy a entrar en el detalle, no, porque hay muchos debates. Pero sí he notado algo que ha incrementado en los últimos tiempos. Es el aborrecimiento a todo lo que tiene que ver con Jesús. Vas a ver que no se van a burlar de Krishna, van a ver que no se van a burlar de Mahoma, tampoco de Buda, pero sí todo lo que representa a Jesús, que es la verdad, es algo de aborrecimiento al mundo. Es algo que incluso el mundo, sin querer saber, nos está tildando a nosotros de fundamentalistas, pero yo no tengo ningún problema con ser llamado tal cosa, porque mi vida está fundamentada en Jesús. Y si ellos piensan que es un insulto, lo que yo creo realmente es que no importa lo que esté soplando, porque esta tierra va a pasar y los cielos también, pero su palabra, que es Jesús mismo, jamás pasará. Por lo tanto, mis pies están afirmados sobre la roca, y si para ellos es algo despectivo llamarme fundamentalista, a mucha honra lo seré por siempre. Continúa la escritura. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, y santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Todos en algún momento hemos dicho, cuando yo estaba en el mundo, el pastor nunca estuvo en el mundo, sí. Él dice, a veces lo dice en broma, pero quizás es cierto, o creo que es cierto, que él dice que todos sus pecados que cometió fueron en la iglesia. No es que lo hacía dentro de la iglesia, sino sirviéndole a Dios. Pastor. La cosa es que en algún momento todos hemos dicho, porque lo he hecho cuando testifico, pero cuando estoy leyendo estas palabras y esta oración de Jesús, me di cuenta que permanezco y estoy en el mundo. Entonces mi historia no se divide en cuando estaba en el mundo y cuando dejé de estar en él, porque sigo estando aquí, sino que mi historia se divide exactamente igual que la historia del mundo, antes y después de Cristo. Nuestra vida, tu vida, se debe dividir con esa misma cosa que marcó la historia antes y después de Cristo. Y dije cosas, pero fue una persona que vino del cielo, que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo para que tú y yo pudiéramos recibir lo que habíamos perdido por nuestra naturaleza de pecado. Y nuestra historia, tuya y mía, se divide igual, antes y después de Cristo. Continúa la historia, la oración de Jesús, y ya voy a la última parte para comenzar 3 puntos sencillos que quiero desarrollar en esta mañana. Jesús ora por los creyentes, ora por ti y por mí. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo no sé si cuando estoy leyendo estas letras provoca en tu corazón lo mismo que provocó en el mío. Cuando comienzo a leer las mismas, puedo pensar que cuando Jesús hacía esa oración estaba pensando en mí, pero no solo en mí, también en ti, en tu familia, en tus hijos, en tu descendencia, también en tus padres,
en todos los que iban a creer a causa de ese mensaje. Jesús estaba pensando en mí y eso me llena a mí de una responsabilidad, gozo, alegría, pero una mezcla de cosas que va a ser la pregunta que te voy a hacer al final del mensaje. Y comienzo ya a decirte, hago un paréntesis. Hay muchas cosas que voy a tocar más adelante en los próximos minutos, pero es imposible ser uno con Dios si no eres uno con tu hermano. También es imposible ser uno con tu hermano si no eres uno con Dios. Es sumamente complicado. La misma palabra dice, y este versículo es un poco fuerte, pero lo anoté. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice la Biblia, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Así que los últimos versículos de esta oración dicen: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús termina esa oración, llegan los guardias con el equipo sacerdotal, lo arrestan, se forma el revolú. ¿Se acuerdan cuando Kemuel sacó la espada aquí en la iglesia? Se forma el revolú, es arrestado y luego crucificado. Y aquí es que quiero comenzar a desarrollar 3 puntos básicos para poder ser uno con Él. El primero es morir y nacer de nuevo. Meditando en esto, entendí, y lo escribí hace unos días en Facebook, es que nosotros realmente merecíamos lo peor, pero Dios nos dio a su Hijo lo mejor. ¿Cómo yo voy a rechazar un amor tan grande? Que yo, teniendo un destino de pecado por completo, que llevaba en caminos de muerte en mi vida, he conocido un amor tan grande que ha cambiado todo mi ser. Y quiero decirte lo importante y lo que es nacer y morir de nuevo. ¿Qué se trata de nacer y morir morir y nacer de nuevo? Es arrepentirse y convertirse. Hay gente que dice: yo me arrepiento de lo que hice, y te pide perdón, pero sigue haciendo lo mismo. No hubo un arrepentimiento genuino, no hubo una conversión, no hubo un cambio de pensamiento, mucho menos un cambio de conducta. Por eso es que persisten en hacer lo mismo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, debemos arrepentirnos de lo que hicimos y hacer un cambio de conducta por completo. Hace un tiempo me enteré de algo que yo no sabía de mi papá. Me enteré a los 30 y pico de años. Y nunca lo supe. Hasta que un día lo está contando, no era ni a mí, lo estaba contando a alguien, y yo: ¿qué es esto que estoy escuchando? Yo no entendía nada, y te voy a contar qué fue. Mi papá, en una ocasión, salió de su trabajo y se fue con los panas a pasarla bien un viernes. ¡Acho! Y las cositas. La cosa es que papi no llegó en buen estado a casa. Y él cuenta que él se sintió tan mal de estar en ese estado, que él le daba vergüenza bajarse del carro y que nosotros, sus hijos, lo recibiéramos y lo viéramos de esa forma. De ahí en adelante él decidió hacer un cambio en su vida por completo. ¿Por qué te digo que yo no había escuchado esto? Porque en mi nevera de mi casa nunca había una bebida. En la nevera de casa jamás pensé, y yo pensé que papi nunca había consumido una bebida alcohólica hasta los 30 y pico de años. Pero el cambio de su vida marcó a tal generación que hoy día, cuando yo estaba en la high, yo era el conductor designado en las fugas de la Pedro de Levitán. Mira, yo, como todo joven, los panas me ofrecían, yo no pude ninguno, you name it, lo que sea la carta.
no pude consumir ninguno. Y no estoy entrando que si es pecado o no es pecado, no se asusten con eso, no estoy entrando en ese debate. Lo que estoy entrando es que mi papá decidió romper algo que quizás podía haberlo llevado a vivir una vida de alcoholismo, y él decidió romperlo por completo, y eso ahí también marcó sus generaciones. Yo hoy no lo puedo consumir, no le encuentro el sabor. El coquito tiene que ser virgen, ¿cómo le dicen? Mira, ofrecemos una malta con hielo. En el trabajo, en las actividades del trabajo, yo les preguntaba a la gente si había Caprizón. Y es en serio, parece broma, pero los que trabajaban conmigo saben que es cierto. No, mi paladar, de mi ADN se salió por completo. Quizás pude haberlo experimentado y encontrarle deleite, pero hubo un cambio en mi papá que provocó un arrepentimiento y una conversión en su forma de actuar. Y así mismo debe ser en nuestra vida. Ahí deben haber cambios que debemos hacer, porque cuando tú mueres, tu espíritu renace, tu mente se renueva, tu vida se reconstruye. Escucha bien esto: cuando nosotros morimos, nuestro espíritu renace, nuestra mente se renueva y nuestra vida se reconstruye. La relación terrenal de Jesús con el Espíritu Santo no comenzó con milagros, señales ni prodigios. Escucha bien esto: comenzó con su nacimiento. Y mucha gente va a decir: espérate, tú me estás diciendo que Jesús tuvo que nacer del Espíritu también. Pues claro, la Biblia dice en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos nacer de nuevo. Jesús nació en el Espíritu. Nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa, pero es necesario que entendamos que tenemos que nacer en el Espíritu para poder experimentar las cosas que Dios está haciendo. Una vez nosotros nacemos en el Espíritu, todo cambia, porque dice la palabra en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando un niño nace con oídos y ojos, tiene la capacidad de hablar, tiene la capacidad de ver. Cuando nosotros nacemos, naturalmente tenemos esas capacidades. Espiritualmente, cuando naces de nuevo, eso también se activa. Mucha gente piensa que, y no critico eso, porque hasta en la Biblia salen, sí, escuelas proféticas y todo ese revolú, eso sale en la Biblia. Pero mucha gente cree que para poder activar esos sentidos espirituales es necesario pasar por una escuela. Déjame decirte que no necesariamente, porque como cuando tú naciste en lo natural, tuviste la capacidad de poder interpretar el mundo por lo que veías y escuchabas, en lo espiritual es de igual forma. Automáticamente tú naces de nuevo, tienes esos sentidos que despiertan. Claro, la educación, la formación, el discipulado y todo eso te ayuda a interpretar mejor lo que estás viendo y escuchando. Así como un niño cuando va a kinder y comienza a conocer los colores, las formas geométricas, y empieza a hablar y a desarrollar su conocimiento, así nosotros también en lo espiritual tenemos que ser formados, pero la capacidad la tienes automáticamente una vez conoces a Jesús. No hay que hacer más nada. Lo conoces y eso que estaba muerto en ti comienza a tener vida y comienzas a ver las cosas como Él las ve. Por eso es que cuando quizás haces algo que no está tan bien, empieza a afectarte en el corazón. Entonces, pero sí, es que me pasa a veces, no sé, usted sabe, a usted le pasa igual que a mí. Cuando pasemos cosas particulares, no pude haberlo hecho de esa forma, déjame ver cómo cambió esto. La cosa es que un requisito previo para escuchar la voz de Dios es reconocer tu naturaleza de pecado, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, arrepintiéndote y convirtiéndote de todo lo que era, morir y nacer de nuevo. Eso hace que escuchar la voz de Dios sea algo natural en tu vida. No sea algo que hacen unos pocos, sino es algo que tú también vas a poder hacer. Y poder declarar, así como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segundo punto que quiero desarrollar rápido, es que una vez naces de nuevo, debes ser lleno. Jesús nació en el Espíritu, pero no comenzó su ministerio hasta ser lleno. ¿Sabes este evento que sale en Mateo 3:13-17, cuando Jesús es bautizado? Dice la Escritura que Jesús fue al río Jordán
Y allí, siendo bautizado por Juan el Bautista, se abrieron las puertas de los cielos, descendió el Espíritu Santo como una paloma y se posicionó sobre él, y se escuchó la voz del Padre en los cielos diciendo: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y de ahí mismo Jesús fue llevado al desierto, pero primero fue lleno. Nosotros queremos ir a evangelizar, a hacer congresos, a hacer muchas cosas, porque queremos ser llevados, pero estamos olvidando que debemos ser llenos primero de Él. En una ocasión había un acertijo que se hizo famoso en las redes sociales, en la que cuenta la historia de una muchacha que se levantó tarde en su trabajo para ir a su trabajo, iba con prisa, se lavó la boca rápido, se puso la ropa sin planchar. Hay un spray que tú le echas a las camisitas, y plancha súper duro. Le echó el spraycito, ¡pam!, estiró la camisa, siguió corriendo para el trabajo, paró en el coffee shop antes de que está cerquita de su oficina, se compró un café y entonces iba caminando y de momento chocó con alguien y se viró el café. El acertijo es esta pregunta: ¿por qué se derramó el café que había en la taza? ¿Por qué? ¿Alguien puede decir? Se atreve, aunque no se escuche en Facebook Live. ¿Por qué se derramó el café de esta historia? ¿Alguien se zumba? Yo sé que es un acertijo y todo el mundo está: no, es que si digo algo va a decir que estoy mal. No, mira, yo puedo pensar primero porque estaba jorada, estaba despistada, iba con prisa, o si no fue culpa del que se le metió en el medio cuando iba con su taza de café. El del acertijo dice que todas esas respuestas que tú y yo hubiésemos dado son incorrectas. Dice: se derramó el café porque eso era lo que había en la taza. Si en la taza hubiese agua, hubiese derramado agua. Si en la taza hubiese jugo, hubiese derramado jugo. Se derramó lo que había en la taza. Porque lo que te estoy diciendo es que si estamos llenos de egoísmo, seremos guiados por el egoísmo, y cuando choque algo con nosotros, eso es lo que va a salir de nuestra taza. Si estamos llenos de ira, cuando choquemos con alguien, eso es lo que va a salir de nuestra taza. Cuando estamos llenos de ofensa y chocamos con algo, eso es lo que va a salir: amargura. Pero estamos llenos de la paz, del gozo, de la justicia de Dios, y esto significa estar llenos del Espíritu Santo. Y cada vez que tengamos una situación que nos golpee, no va a salir otra cosa que no sean frutos del Espíritu manifestado: benignidad, bondad, paciencia, templanza. Cuando choque algo en nuestra vida, no va a salir más de nosotros ira, rencor. Y quiero decirte algo que lo digo de un proceso sano en mi corazón, y lo tengo que decir para poder edificar tu vida. Todos hemos pasado por procesos que nos han dolido, por las razones que sea. Y en una ocasión sentí que fui golpeado fuertemente en mi mejilla. Fuertemente. Hirió mi corazón. Pero yo nunca le demostré a la persona que había hecho eso. Lo amé incondicionalmente. Full. Nunca supo que yo sabía lo que había pasado. La cosa es que pasa el tiempo y vuelve a suceder una situación, una mala interpretación, que lo sentí como un segundo golpe en mi mejilla. Y yo le dije a Dios: Dios, tú lo que me estás diciendo es que cuando dices que ponga la otra mejilla, es que como hijo de Dios me deje pisotear de cualquier situación que pase, o sea, con cualquier persona. Eso es lo que tú nos estás diciendo. Y automáticamente escuché la voz de Dios y me respondió al instante. Y me dijo: Juan, no se trata de eso. Se trata el poner la otra mejilla, que cuando alguien te hiere un lado, tú le vas a responder no con tu lado herido, sino con tu lado sano. Es decir, que cuando alguien te hiera porque quizás está lleno de ira, tú estás lleno de amor y bondad, misericordia, y tú le vas a decir: te puedo perdonar, estoy lleno de la bondad de Dios. No te voy a responder con lados heridos de mi corazón, te voy a responder con mi lado sano. No está diciendo que te dejes pisotear, es que nosotros somos gente restaurada por Dios y queremos caminar como Él caminaría en la tierra. Por lo tanto, puedo amar a la gente, aunque a veces cuesta bastante, pero he entendido que no se trata de estar dando mi lado herido, sino que cada vez que pase una situación que enfrentes, presenta tu lado sano, los lados que has dejado que Dios trabaje en tu corazón. Aleluya. Mucha gente pregunta: ¿cómo realmente sabes que es la voz de Dios? ¿Cómo discernes la guía del Espíritu Santo? ¿Cómo sabes cuando Dios te habla? Se me hace bien complicado explicar esto. A veces yo he experimentado momentos en que he escuchado la voz de Dios para ministrarle a alguien o lo que sea, y sé que es Él, pero no sé cómo explicarlo. Es como complicado. ¿Cómo se hace esto y cómo se aclara? Te tengo que dar una clave. La clave más importante es intimidad con Él. Cerrar la puerta
en la Biblia y haces el ejercicio, cuando ves que hay una relación matrimonial o de pacto, dice, y Adán conoció a Eva y engendró a tal. Pero cuando no hay una relación de pacto matrimonial, dice, se echó sobre, o se juntaron, o dice otra cosa. Pero cuando hay una relación de pacto matrimonial, dice, le conoció. ¿Cómo puedes conocer la voz de Dios? Tienes que intimar con Él. No hay de otra. Cuando empiezas a conocerlo, te das cuenta cómo Él habla, cómo Él quiere tratar contigo. Que incluso hay veces y hay noches en tu cama, en tu cuarto, que tú dices, es que no tengo tiempo para orar. Pero vamos, si tienes iPhone, vas a poder chequear tu screen time en las redes sociales. Si de esas 8 horas que le metes a la semana en redes sociales, decidieras por lo menos sacar 15 minutos diarios, te aseguro que tu vida estaría dejando de estar derramando ira cuando choquen los momentos y estarías derramando otra cosa. Estarías derramando bondad, estarías derramando esperanza, estarías derramando fe cuando choquen las situaciones. Entonces, la pregunta que debería hacerse realmente es: ¿cómo puedo estar cada día más cerca de Él? ¿Cómo puedo estar lleno de Él? No durante los momentos que necesito una dirección clara, sino todo el tiempo, así como un estilo de vida. No es cómo escucho su voz, es cómo paso más tiempo, y te aseguro que vas a empezar a conocer su voz. A veces me sorprende porque a los pastores Dios los usa de forma sobrenatural, y a veces son bien certeros cuando ministran a alguien. Y yo quiero preguntarle, ¿cómo tú escuchaste eso? No me van a poder explicar, porque me toca a mí ganar esa intimidad. Me toca a mí conocer la voz de Dios. Y si tú te has preguntado a veces, Carmón, has visto a mí o algún otro hermano que Dios usa bien bonito, la clave es esta: no hay unos 20,000 principios teológicos. Intima con Él, ora, lee la palabra, búscale, y te aseguro que todo sea diferente. Te voy a dar una clave. Dice la Escritura que Saúl, eso es en 1 Samuel 28:6, Saúl, al ver el campo de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Dice la Escritura que consultó a los profetas y no le hablaron, consultó a Orín y no le habló, trató de soñar a ver si, y Dios nunca le habló. Aquí hay una clave importante. Él tuvo gran miedo y su corazón se estremeció, y lo primero que hizo fue decirle: ¿qué tengo que hacer? Pero ves otra escena más adelante en que David tuvo una situación sumamente complicada, que lo he predicado en otras ocasiones. Llega a Siclac, un terreno, y se da cuenta que todas sus mujeres, sus hijos, habían sido robados y desechados, se los habían llevado. Pero él no se postró a preguntarle a Dios qué voy a hacer. Él primero, dice la Escritura, que le faltaron las fuerzas para seguir llorando, pero le dijo al sacerdote: tráeme la vestidura sacerdotal. Dice la Biblia que adoró y luego consultó a Jehová. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir con estas cosas? Es que cuando tus emociones están descontroladas, tu corazón está roto, tu mente está atascada, empiezas a tener un problema que te haces insensible a poder escuchar la voz de Dios, porque el ruido de tu corazón es más fuerte y te nubla de cualquier sentido de lo que Dios te está diciendo. Lo primero que debes hacer en cualquier proceso que estés buscando es comenzar a adorarle, a darle gracias. Padre, trabaja con mi corazón. Tengo miedo, no está malo decirlo, tengo miedo, pero el día en que temo, yo en ti confío. Enséñame a ver las cosas como tú las ves. Si me vas a tirar en el horno de fuego, yo sé que tú me librarías, pero aun si no me libras, yo sé que te seré fiel por siempre. Es decir, el problema es que queremos tener dirección y ser guiados, pero con unos corazones rotos, quebrantados, vacíos, llenos de ansiedad. Tal vez la duda, la ansiedad te están abrumando tu alma, pero primero debemos fortalecernos en el Señor para poder escuchar lo que Él quiere que nosotros hagamos. Jonathan, no sé si estás por ahí. ¿Puede ser Rafa? Vente. Ya, está ahí. Esto no lo ensaya y tengo miedo. El problema, ven John, lo puedes zumbarle. El problema de estar vacío es que con cualquier viento que se levante en nuestra vida, podría pasar exactamente lo que le está pasando a este vaso. Pero cuando tú comienzas a estar lleno de Dios,
podrán soplar los vientos fuertes y no te vas a derribar por nada. Lo que quiero decirte con esto es mucho más. Dice la Biblia que cuando en el Salmo 23 que él, aunque haya en valle de sombra de muerte, que puede edificar ese viento soplando, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callada me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días en la casa de Jehová. Lo que te estoy diciendo es que cuando la Biblia está diciendo mi copa rebosa, es que Dios no solamente te está llenando. Cuando rebosa, lo puedes apagar, pa. Está diciendo, eres mi favorito, eres mi hijo amado. Está diciendo, siempre en la mesa va a haber un lugar para ti. Cuando está rebosando la copa, también está diciendo, no solamente tengo para llenarte, tengo para que sobreabunde. Cuando Él te está llenando, todo cambia. Y es necesario que entienda que si estamos lejos de Él, separados de Él, nada podemos hacer. Todos los que estamos aquí, sin excepción de alguno, tenemos un propósito en Dios. No llegamos a esta tierra como un Big Bang por alguna casualidad. Tenemos propósitos dados por Él, pero es difícil identificarlo si no somos llenos por Él. Voy con el último punto rápido. Ser guiados. Y te hago una advertencia con esto. El Espíritu Santo te va a llevar a donde la carne no quiere ir. Cuando yo comencé, por ejemplo, mi prima, aquí hice un desastre aquí, bien salvaje. Gracias. Después el pastor, vamos, hay que bregar con la alfombra, después bregamos eso. Gracias, pastor, por la confianza y el amor. Es agua purificada, destilada. La cosa es que cuando yo empecé en el banco, mi carrera de estudio, yo estudié recursos humanos. Y algo que siempre me gustó aprender o entender mucho es hacer buenos resúmenes y dar buenas entrevistas. Cuando me voy a casar, yo trabajaba en el mejor tienda de zapatos de Puerto Rico, Bakers, pero de Cantón Muerto. ¿Qué pasa? Era buenísimo porque era una oración contestada. Salía a las 6 de la tarde y cualquier revolú que había en la iglesia yo llegaba. Y los domingos salía a las 5, era un palo. Y entraba a las 11, si acaso he trabajado algún domingo. Pero mi jefa, yo creo que no me quería los domingos allí, nunca me ponía. La cosa es que me voy a casar y un part-time en Bakers, aunque trabajaba casi las 40 horas siempre, pues no era suficiente. Y Dios abre una puerta sobrenatural y entro a trabajar. Me llaman para una entrevista en el banco que trabajé. La cosa es que yo te dije lo de recursos humanos porque yo sé muy bien lo que debo decir en una entrevista y lo que no. Y la cosa es que me preguntan, oye Juan, cuando tú veo que tienes un bachillerato en recursos humanos, ¿piensas estudiar alguna otra cosa? Y yo, claro, sí. ¿Qué piensas estudiar? No sé, me gustaría hacer una maestría en divinidad, en consejería pastoral o algo así, pero eventualmente en un futuro. Y la gente ahí, divinidad. O sea, yo sé que eso no es atractivo, pero es verdad, porque cuando yo empiezo a hacer esa entrevista y cojo esa posición, yo le dije a Dios, yo quiero estar 2 años fuertes, solidificar las finanzas de mi casa y después buscar la forma de cómo estar a tiempo completo en el ministerio, cómo poder hacer algo para ti. Pero la cosa es que sucede que cuando se están cumpliendo los 2 años, vienen y me ofrecen una posición de líder de grupo, más chavitos, responsabilidades, exposición. Yo dije, pues dale, voy a meterle, porque se ve brutal en el resumen, líder de grupo. Pues dale, le meto 2 años más, empiezo a trabajar fuerte ahí. Y cuando se están cumpliendo los 2 años que le había dicho a Dios hace un tiempo que iba a terminar, me ofrecen, literalmente se está acabando ese tiempo, me ofrecen ser supervisor del centro de servicio. Y yo dije, bueno, DH, ser supervisor, un incremento económico salvaje, ser exento, muchachos, vamos a meterle 2 añitos más, porque en el resumen se ve súper bien, bla, bla, todo justificado. La cosa es que le meto como supervisor, me da súper bien y todo eso, y cuando justamente antes de terminarse el periodo de los 2 años ya me estaban ofreciendo una plaza para el grupo de administración de sistemas y aplicaciones del banco, y yo dije, wow,
es un incremento monetario salvajísimo, estoy en proceso de comprar casa, voy a comprar la casa y todo lo que iba a pagar la casa se va a saldar literalmente y van a sobrar chavos con este aumento. Por lo tanto, le meto 2 años más en sistemas y aplicaciones, analista de negocios y todas esas cosas, y se ve espectacular en el resumen y le voy a meter. La cosa es que pasan los 2 años y Dios cada día, esa intención original que tenía desde el 2012 se empieza a pagar cada día, porque me estoy acomodando a unas realidades que tengo de frente. Pero comencé a olvidar lo que había dicho y Dios tuvo que interrumpir mi vida. Yo no estoy diciendo que Dios envió mi condición, pero sí lo utilizó para decirme: Juan, ¿te acuerdas que eran 2 años? Vas para 10 y lo que había en tu corazón se ha ido disipando. Vas para 10 y lo que yo te había preparado, y quizás sigue pasando el tiempo, y como la pastora dice, no es que pase 1 año más, es que tengo 1 año menos para cumplir lo que Dios había dicho en mi vida. Entonces yo entendí que mi enfermedad no vino para mal, mi enfermedad vino para bien, para interrumpir mi vida y decirme: Juan, tengo un llamado y un propósito. Te estoy diciendo que cuando Dios interrumpe, quizás te va a quitar cosas que te van a costar mucho, pero quiero decirte que he visto su mano y su bondad todos los días de mi vida. Y aunque hoy no tengo la exposición profesional que tenía antes, aunque hoy no tengo el ingreso que tenía antes, hoy tengo algo que lo llena todo y es suficiente. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero hay otra versión que dice: Jehová es mi pastor, en Él lo tengo todo. En Él lo tengo todo. Yo te invito solamente 30 segundos que te pongas de pie 1 minuto y tú puedas darle gloria a Dios, porque en Él lo tienes todo. Podrán quitarte cosas, podrá faltar, la vida no haya fruto, podrá pasar muchas cosas, pero Jehová Dios, en Él lo tenemos todo. Y con esto termino. Seguir al Espíritu Santo significa negar la carne, despegarse de cosas materiales, de los intereses carnales, y por lo general renunciar a algo bueno, pero más adelante recibir algo mucho mejor de parte de Dios. El problema es que no siempre lo sabemos inmediatamente. La palabra dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Una lámpara de la que está narrando el salmista tiene la capacidad de iluminar ciertos pies hacia adelante, no el final del destino donde se dirige, pero paso a paso tú ves que esa lámpara va iluminando lo suficiente mientras te vas acercando al lugar que vas. Por lo tanto, su palabra, yo quisiera decirte: mañana y pasado y pasado y pasado, y en el marzo del año que viene te pasará esto. Pero no funciona de esa forma. Lámpara es a mis pies su palabra, alumbra mi caminar para que no tropiece, pero puedo estar seguro de que voy a llegar al otro lado porque Él está conmigo. Le pedí a los muchachos que vengan un momento a cantar una canción súper vieja, súper viejísima, que la escribieron antes de yo nacer y quizás de hacer mucho lo que estamos acá. Y yo quiero invitarte que la podamos hacer una canción en espíritu y en verdad en esta hora. Ahí tú cierres tus ojos 1 minuto, 1 segundo, y podamos exaltar a nuestro Dios con todo nuestro ser, en el nombre poderoso de Jesús. Te exaltamos.